De ánimo de mi hermano Salomón, y vamos a tratar de siempre, gloria a Dios, estar en ese ánimo, en esa disposición de seguir adelante, pasando por encima de toda oposición, cualquiera que sea su tipo, gloria a Dios. Es grande lo que nos espera con el Señor, es tan grande que no nos lo imaginamos. Y vamos a la palabra de Dios, hermanos. Vamos a continuar viendo en la palabra de Dios el testimonio de los apóstoles que el Señor llamó a este honroso ministerio. Gloria a Dios. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, vamos allí a ver el testimonio del último de los apóstoles que los escritores bíblicos nos lo mencionan invariablemente en último lugar. Capítulo 10 de Evangelio de San Mateo, versículo 4. Yo voy a leer solamente en voz alta el último nombre que tenemos ahí. Dice: y Judas Iscariote, el que también le entregó. Amén. Amén. Siéntense, mis hermanos. Lucas, cuando menciona este nombre de Judas Iscariote, no le pone la expresión que le pusieron Mateo y Marcos. Marcos y Mateo le pusieron el que le entregó, Mateo le puso el que también le entregó, pero Lucas hace una variante un poco notable. Voy allá a Lucas capítulo 6, si gusta acompañarme, y ahorita regresamos otra vez aquí a Mateo. Lucas capítulo 6, versículo 16. Solamente la parte conducente a este apóstol que el Señor llamó también, y dice así: y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Esta palabra suena fea. Volvamos a Mateo. Lucas es un poco más claro al mencionar la acción que en su momento llevó a cabo de traicionar al Señor Jesús. ¿Y qué es traicionar, hermanos? Hay ciertas definiciones para este término traición o traicionar, pero la que nos ocupa aquí es la más grave de todas. Traicionar significa violar la confianza depositada en nosotros, no correspondiendo con fidelidad a aquella persona que nos tuvo una confianza que va más allá de lo común. Y esto fue lo que pasó en el caso de Judas. La expresión, el que también le entregó, la expresión, quien llegó a ser el traidor, es un presagio de maldición, de ruina, de condenación, de eterno sufrimiento. Y Judas viene a ser una clara representación y ejemplo de lo que es en sí la más perversa apostasía que puede cometer un hijo de Dios. En Judas se cumplió a plenitud la apostasía en toda su extensión que pueda verse
esta apostasía, gloria a Dios. Hermanos, tal vez deberíamos ser nosotros un poco severos y drásticos al estar viendo el testimonio de Judas, porque no fue nada bueno lo que hizo. Pero ahorita que mi hermano Salomón mencionaba eso de los ríos de Dios y quién va a querer salirse del río de Dios, del río de bendiciones, mencionaba mi hermano. Lo lógico es que nadie nos queramos salir. En teoría, nadie nos queremos salir. Pero en la vida práctica, nosotros podemos ver una clara, contrariedad a eso. En la vida práctica, son muchos los que se salen de los ríos de Dios. Ahora, voy a anticiparme un poquito aquí, hermanos, porque quiero que estemos viendo esto. Vamos a ver una serie de reflexiones que deben de servirnos a nosotros. Yo puedo decirlo, si del resto de los apóstoles, en mayor o menor grado, hemos estado tomando mensajes espirituales para nuestras vidas, en lo positivo, en lo negativo. Creo que los mensajes espirituales que tenemos en Judas son de más cuidado y debemos de verlo con más cuidado, con más interés. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque pues Judas, su nombre de hecho quedó escrito en la palabra de Dios. Mientras esta creación terrenal permanezca, va a ser un ícono de maldad, un ícono de traición, un símbolo de apostasía extrema. Y nosotros muy fácilmente fuera del ring pudiéramos decir, Judas no se midió. Pero, hermanos, si nosotros no tenemos cuidado, podemos calzar en este barro nosotros. Cuando el Señor, y aquí es donde me voy a anticipar un poquito, y en su momento vamos a llegar a esa parte bíblica. Cuando el Señor les declaró a los discípulos, cuando estaban celebrando la Pascua, dijo, de cierto les digo que uno de vosotros me va a entregar. Y todos empezaron a cuestionarse y a decir, ¿soy yo, Señor? ¿Soy yo, Señor? Creo que no deberíamos tener nosotros ningún problema, hermanos, para definirnos como traidores o no respecto a algún ser humano. Si alguien me pregunta a mí, ¿tú tienes intención de traicionar a alguno de los que están aquí presentes o cualquier otra persona que yo conozca? Yo con toda sinceridad y tajantemente yo puedo decir sí o no, pero no va a haber duda en mí. ¿Seré yo? Los apóstoles así lo dijeron. ¿Por qué lo dijeron los apóstoles? Esto de estar plenamente seguros nosotros de si somos capaces o se mueven dentro de nosotros pensamientos y sentimientos perversos y hasta cierto punto diabólicos que nos lleven a llevar a cabo una traición en contra de alguien que ha depositado sobre nosotros una confianza preciosa y limitada. Hay ejemplos en la palabra de Dios que nosotros pudiéramos citar. Cuando José, por ejemplo, fue vendido por sus hermanos a unos comerciantes que iban para Egipto, y allá en Egipto lo compró el capitán de la guardia de Faraón, Potifar. Y Potifar le depositó a José toda su confianza.
Lo único que no le confió fue a su esposa. El mismo José le dijo, él no me ha reservado nada, nada más a ti, le dijo, porque eres su esposa. Pero él me tiene una confianza, vamos a decirlo, ciega. Él sale de casa y por mí no se preocupa absolutamente por nada. ¿Por qué? Porque está seguro y sabe que yo no lo voy a traicionar. Y ejemplos como esos, hermanos, tenemos bastantes. José pudo contestar y le dijo a la varona, a la esposa de Potifar, que quiso que se acostara con ella, para adulterar. Y él le dijo, no, yo no lo voy a hacer. Mi amo me tiene una confianza ilimitada. Y aunque no mencionó esa palabra traición, él lo dio a entender. Y de hecho, así se comportó. Yo no lo voy a traicionar. Y bueno, respecto de un humano para con un humano, creo que no hay duda en sí o no. Pero para con el Señor Jesús ya es diferente. Es cierto, nosotros podemos estar ahorita plenamente convencidos y seguros de que nunca lo vamos a traicionar. Pero no hay una seguridad, mis hermanos. Ha habido en este mundo lazos de amistad tan estrechos entre familiares, entre amigos, entre gobernantes, que se han visto rotos por una traición. Sí. Ahora, respecto al Señor Jesucristo, siempre nosotros vamos a estar en un continuo peligro de convertirnos también en un Judas. Quizás no en la magnitud de hecho en que Judas lo hizo, porque Judas lo hizo físicamente. Planificó a conciencia, a sangre fría, calculadoramente lo que iba a hacer. Amén. Y Judas, vamos a decirlo como Satanás. Satanás no era Satanás. Satanás era un querubín de Dios. Era una criatura de Dios que fue fiel a Dios en un determinado tiempo. Así pudiéramos decir también de Judas, ya que cuando menos la oscuridad que nos da la palabra de Dios sobre su comportamiento y sobre todo sobre lo que había en su corazón cuando recién aceptó el llamado del Señor Jesucristo, podemos nosotros tomarlo como una causa para decir de que Judas también fue un apóstol del Señor, sincero, obediente, que no le pasó por la mente nunca traicionar por el Señor, al Señor. ¿Pudiéramos nosotros presumir eso? No está escrito en la palabra de Dios, y el hecho de no estar escrito en la palabra de Dios en los inicios, ya que no nos dice en su inicio, nos dice lo contrario. Allí estamos en el capítulo 10 de Mateo, cuando dice allí del versículo 5 en adelante: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Hasta ahí nada más, mis hermanos. El Señor les sigue diciendo lo que iban ellos a hacer, cuando menos, si no todas esas
maravillas, esos milagros, sí iban a ser algunos de ellos. Y Judas era uno de ellos. Y es lo más probable que Judas empezó con el pie derecho, como Satanás también empezó con el pie derecho. Yo no me voy a atrever a decir que Judas nunca se convirtió, porque la palabra de Dios no me lo dice, no me da pauta para que yo haga esta afirmación, y si yo lo hiciera, pues estaría yendo más allá de la palabra de Dios. La traición surge en el camino. La traición viene a empezar a moverse, a nacer, a engendrarse, a desarrollarse, cuando se presentan circunstancias que van cambiando las relaciones que inicialmente se tuvieron. Ha habido traiciones horrendas en este mundo. Hay diferentes motivos, ya en su momento vamos a verlo, gloria a Dios. Pero Judas debe servirnos a nosotros como un ejemplo muy claro para que nosotros tengamos cuidado de lo peligroso. Ya no voy a decir la traición nada más, de lo peligroso que es el pecado. El pecado, nosotros pudiéramos tener en contra del pecado para estar hasta cierto punto lejos de él. El saber lo terrible que es para nosotros. El estar conscientes de eso nos puede ayudar bastante. Pero vamos un poquito más adelante, hermanos. En Mateo capítulo 26. Aquí en este evangelio, desde lo que es el capítulo 10, que vimos allí en donde Judas fue llamado y nombrado por el Señor como apóstol, no se le había vuelto a mencionar hasta acá. Capítulo 26 de Mateo. Después de que el Señor Jesús fue ungido por María con aquel perfume aromático de gran precio, en donde pues aquella mujer le derramó ese perfume sobre sus pies y se los enjuagó con sus cabellos. El Señor dijo que eso que había hecho ella había sido para prepararlo para la sepultura, y que eso iba a quedar escrito siempre como un recordatorio honroso para ella. Después de ese suceso, el Señor les hace una declaración del versículo 17 en adelante, pero antes quiero que veamos los 3 versículos que comprenden del 14 al 16. Dice, capítulo 26, versículo 14 al 16. Dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me querréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Judas
acababa de concertar el negocio más sucio que ha habido en toda la creación terrenal. Hermanos, por lo que nosotros sabemos a través de la palabra de Dios, principalmente antes de llegar a la altura de este capítulo 26, sabemos que las autoridades religiosas y políticas, pero principalmente las autoridades religiosas, los líderes religiosos de Jerusalén, querían matar al Señor Jesucristo, pero no hallaban cómo hacerle porque le temían al pueblo, porque el pueblo pues se sentía de alguna manera atraído por el Señor, muchos por los milagros, muchos por sus palabras, gloria a Dios, y ellos sabían que si lo agarraban o si lo aprisionaban con violencia, iban a tener serios problemas. Y esta expresión con que inicia el contexto en el versículo 14, entonces uno de los 12, fíjense bien nada más, hermanos, uno de aquellos en quienes el Señor había depositado una confianza especial, pero aparte, a quien había honrado el Señor Jesús con el ministerio más alto que hay en la iglesia, que es el ministerio del apostolado. Yo pienso, Mateo no nos lo dice, ya sabemos que Mateo no es muy detallista, que cuando los principales sacerdotes ven llegar a Judas, de hecho, al verlo venir, ya debió haberles causado bastante sorpresa. Pero más sorpresa les causó todavía, y quizás no lo podían creer, la propuesta que les estaba haciendo. Les estaba cayendo sin buscar ellos, sin esforzarse prácticamente nada, lo que tanto andaban anhelando. Cómo echarle mano al Señor Jesús para aprisionarlo, para enjuiciarlo y para entregarlo a muerte. Y Judas solito le llega ahí y se ofrece para entregar al Señor Jesús. Después de la sorpresa, ellos asimilan la realidad y pues de muy buena gana le asignan este pago de las 30 piezas de plata. De hecho, Mateo nos dice, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Pero yo pienso que esto Judas ya lo venía maquinando desde antes. Aquí nosotros vemos, hermanos, de una manera así brusca la aparición de un traidor. Se identifica con el enemigo, en eso consiste también la traición. De identificarse con el enemigo y de manifestarse en contra de alguien que fue su mejor amigo. Y aquí está el ejemplo claro de Judas. Él, de ahí en adelante, cuando Mateo dice, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle, de ahí en adelante estuvo estudiando meticulosamente todos los movimientos, en los lugares, en la hora que sería más apropiado llevar a cabo eso que él se propuso hacer, entregar al Señor Jesús. No sabemos exactamente cuánto tiempo estuvo planificando Judas esto, pero lo estuvo haciendo muy meticulosamente. Estuvo tal vez haciendo anotaciones, quizá estuvo comunicándose de vez en cuando con los principales sacerdotes, y
una cosa queda clara aquí. En Judas hubo ambición, hubo codicia. Y eso, por la palabra de Dios, nosotros sabemos que es malo. Aquí está evidenciando Judas un amor al dinero. Pero hay cosas más que están aquí inmiscuidas. Después pasamos nosotros, aquí mismo en el capítulo 26, del versículo 20 en adelante. Dice: cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Quiero hacer una pausa, hermanos, para que tratemos de darle vida a aquello que Mateo no nos dice aquí. Nos deja un poco oscuras. Está el Señor Jesús y sus 12 apóstoles tomando la cena, tomando aquel cordero que habían sacrificado con los panes sin levadura. Y tal vez, como lo vamos a ver más adelante, después tomaron el jugo de la uva. Y estaban ambientados en la cena. No sabemos qué tanto tiempo llevaban de haber empezado a cenar, pero de pronto el Señor Jesús les dice esta noticia. Y pienso que a todos, e incluyendo al mismo Judas, le cayó como baldazo de agua fría. Y yo puedo asegurarlo, inmediatamente los que estaban masticando, hasta se les quedó paralizada la quijada. Los que iban a llevarse el pan a la boca se quedaron con él aquí, en sus comienzos solamente. Sí. No se esperaban ellos este anuncio del Señor. Fue una sorpresa grande. Y además de sorpresa, algo que no lo podían creer. Verso 22 en adelante. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él, respondiendo, dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Quiero hacer aquí una mención, hermanos, y después seguimos. Cuando dice Mateo, y entristecidos en gran manera, nada más aquí podemos nosotros tener la plena seguridad de que de veras sintieron una tristeza sincera los 11, exceptuando a Judas. Judas no se entristeció. Yo puedo decir lo que Judas, lo que sí pudo haber sentido, una especie de miedo, de nerviosismo, porque él no se esperaba esto. Judas ya estaba trabajando, ya vimos allá, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Y aquí, hermanos, es en donde empiezan mensajes espirituales para nosotros. Para Judas empezó lo literal ahí. Un llamado, y puedo yo decirlo, un último llamado al arrepentimiento. Yo ya he dicho a mis hermanos varias veces, y lo voy a repetir una vez más porque lo considero oportuno por lo que estamos viendo aquí. Dios nos ha dado a cada uno de los seres humanos que hemos pecado contra Él un determinado paquete de oportunidades para arrepentirnos. Sí. A unos el Señor les da más, a otros les da menos. Pero a nadie le da más de lo que necesita, ni menos de lo que necesita. El Señor, que conoce los corazones, que conoce la capacidad de cada uno, Él sabe la cantidad de oportunidades que nos da.
Pero a Judas le quedaba la última nada más. Ya no le quedaban más en el paquete. Se habían estado agotando. El Señor ya había estado haciendo anuncios de que iba a morir a mano de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y esos debieron hacer anuncios preventivos, campanitas de alarma sonando para Judas. Arrepiéntete, Judas. Tú estás aquí inmiscuido. El Señor está hablando esto para llamarte al arrepentimiento. Su amor está tratando de estorbarte para que tú desistas de eso que piensas hacer. Y aquí, cuando el Señor dice: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. ¿Qué cosas, hermano? Miren, desde cualquier ser humano, movido por un fuerte despecho, por un deseo de venganza, como es lo más normal, desenmascara en ese momento, sin más miramientos. Pero el Señor no, miren qué educado el Señor. Aquí está demostrando su misericordia. El Señor pudo haber usado medios más drásticos. Miren, el Señor en ocasiones a nosotros puede hacernos pasar por un sueño. El Señor sabe de qué manera. Y con eso el Señor nos deja nuevecitos en su camino otra vez. Yo tengo esa experiencia. Sí. El Señor puede hacernos pasar un sueño en donde estamos en el infierno ya sin oportunidad de salvación. Y si nosotros despertamos y sabemos que es un sueño, hermanos, cuánta basura empezamos a tirar para afuera de nuestras vidas. Cuánta depuración de hábitos o de palabras que no debemos nosotros ya tener en nuestra vida empezamos a hacer con un simple sueño nada más que el Señor nos dé. El Señor pudo haberlo hecho con Judas, inclusive con su poder. Él pudo hasta haberlo eliminado, hasta haberlo matado para evitar. Pero no, el Señor le hace un último llamado. Y Judas, indudablemente que captó las palabras del Señor. Una cosa es cierta aquí, hermanos. Judas estuvo preparando la traición del Señor de una forma tan meticulosa y tan secreta que ninguno de sus compañeros lo percibió en lo más mínimo. Si los 11 apóstoles hubieran sospechado cuando menos lo que Judas se traía entre manos, pienso que quizás no hubiera salido con vida de la habitación. Pero, pues Judas pudo engañar con sus sucios secretos a sus condiscípulos, pero al Señor Jesús no le pudo ocultar sus maquinaciones. Y esta es una de las cosas que regularmente suceden en la vida y en la vida de la iglesia, que muchas veces nosotros maquinamos, planificamos cosas que al Señor no le agradan y pueden pasar desapercibidas para todo mundo, pero para el Señor no pasan desapercibidas. Y aquí el Señor está dando la evidencia de que para Él lo que Judas estaba haciendo estaba completamente descubierto. Nada más que el Señor no le descubre, no le quiere desenmascarar así de una manera abierta a Judas. ¿Por qué? Porque regularmente los llamados del Señor van impregnados de misericordia, de amor. Y aquí está, aún en el caso de Judas, esa señal del Señor.
verso 24 en adelante. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Este ay de aquel hombre, es un ay que presagia maldición, que presagia sufrimiento, tribulación, condenación. Este ay es el que el Señor usó cuando reprendió a los escribas y los fariseos en el capítulo 23 de este mismo evangelio, como anunciándoles que ese estilo de vida religiosa que estaban llevando los iba a llevar al mismo infierno si no se retractaban. Y es lo mismo que está haciendo el Señor aquí de Judas, pero no le está haciendo el señalamiento directo. Pero hermanos, quiero hacer una pequeña reflexión en este versículo 24. Estaba ya profetizado, porque Mateo aquí cita el Salmo número 41:9. Quiero leerlo, a ver qué nos dice. Salmo 41:9. Está citando este salmo para que veamos que ya estaba profetizado que esto iba a suceder. Salmo 41, versículo 9. Este salmo lo escribió David. Dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, dice, alzó contra mí el calcañar. Para los que no entienden esta palabra calcañar, el calcañar viene siendo esta parte del pie que tenemos arribita del talón. Y lo que está diciendo aquí David en ese salmo, mediante el cual está profetizando la traición de Judas, no lo está haciendo de una manera clara ahí, nada más está anunciando mediante profecía que iba a haber un traidor en contra de él, y él se pone como prototipo. Acordémonos que él fue el prototipo de Cristo. Y lo que está diciendo es que aquel que comía de su plato, dice, le levantó el pie, como manifestándole menosprecio. Ahora, ¿qué opción pudo haber tenido Judas si esto ya estaba profetizado, mis hermanos? Claro, no estaba profetizado diciendo que Judas iba a ser el traidor. Se dice en el Salmo 41:9 que alguien iba a ocupar ese papel o esa acción del traidor. Pero estas palabras del Señor Jesús, ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, está diciendo el Señor Jesús que la soberanía de Dios no nos quita ni la más mínima responsabilidad a ninguno. Y Judas no era una persona que no tenía capacidad de discernir. Judas estaba completamente capacitado de parte de Dios para elegir. Y ahí está una de las cosas terribles del pecado: la facilidad de elección para llevarlo a cabo o para no llevarlo a cabo. Así de sencillo. Está tan sencillo cometer pecado que es cuestión de que yo quiera hacerlo nada más. Y si el Señor no lo impide, lo llevo a cabo. ¿Por qué? Porque está en mí. Y esa es una de las grandes tragedias que se encuentran en el pecado. La expresión del Señor, ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado,
le está asignando a Judas total responsabilidad por lo que estaba haciendo. No le quita ninguna mínima partícula de responsabilidad, porque Judas estaba tan capaz como cualquiera de los otros apóstoles de retractarse. ¿Sí? Y entonces, ¿quién iba a entregar al Señor Jesús? Ese ya no era problema de Judas. Iba a ser alguien. Pero el Señor hace las cosas de una manera tan misteriosa para la mente humana que cuando Él profetiza algo, anuncia algo, alguien tiene que llevar a cabo, alguien tiene que intervenir para que se lleve a cabo aquella profecía que el Señor dijo por alguno de sus profetas, porque lo que el Señor anuncia, eso se va a cumplir, ¿no? Y hasta se pudiera decir, bueno, pues si ya estaba esto escrito, pues pobre, como el apóstol Pablo nos dice unas palabras aquí en Romanos. Amén. Tocante a esto. Capítulo 3. Versículo 3 en adelante. Dice, pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, se está refiriendo el apóstol Pablo a los judíos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría a Dios al hombre? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Entonces, hermanos, aquí lo que el apóstol Pablo está diciendo es que la injusticia del hombre contrasta con la justicia de Dios. La injusticia del hombre resalta la justicia de Dios. Dice, y si nuestra injusticia, dice, hace que resalte la justicia de Dios, ¿por qué soy juzgado como pecador? Miren, el Señor ha endurecido corazones, endureció el corazón de Faraón, endureció el corazón de muchos judíos que fueron incrédulos. Ya vimos en su oportunidad esas circunstancias, pero lo misterioso para nosotros es que a pesar de eso, el Señor no les quita ninguna responsabilidad. Pero a pesar de que no les quita ninguna responsabilidad, el Señor no comete ninguna injusticia tampoco. ¿Cómo lo hace el Señor? No sabemos exactamente. Volvemos a Mateo. Es el mismo caso que sucede con Judas. Judas fue el elemento humano que se prestó para que se cumpliera la profecía del Salmo 41:9. Y el hecho de que ya estaba profetizado y que alguien
Fue Judas, pudo haber sido otro, pero cualquiera que lo hubiera cumplido no le quitaba ninguna responsabilidad del Señor. Está diciendo, eres responsable, Judas. Continuamos del versículo 25 en adelante. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Hasta ahí. Aquí, mis hermanos, ya el versículo 25, Mateo centra nuestra atención ya nada más como aislando del grupo al Señor Jesús y a Judas, como poniéndolos separadamente ya. Y el Señor aquí le está diciendo con claridad, tú lo has dicho. ¿Por qué le dijo Judas? Ya los demás le habían dicho, ya vimos en el versículo 22, soy yo, Señor. Pero Judas no le había dicho nada. Judas no se atrevía a decirle nada. Pero yo me atrevo a presumir de que si Judas le preguntó también, ¿soy yo, maestro? Fue para verificar si el Señor sabía realmente lo que él estaba tramando, lo que él se traía entre manos. Fue interesante esta pregunta. Judas pues ya tenía con toda seguridad experiencia de que el Señor Jesús sabía todas las cosas y de que a él no se le podía ocultar nada. Pero tal vez Judas pensó que lo que él estaba planeando, lo estaba tramando, estaba pasando desapercibido para el Señor. Y él quería estar seguro. Y cuando el Señor Jesús le dice, tú lo has dicho, hermanos, esta expresión, tú lo has dicho, tiene una trascendencia muy grande. Sí, tú estás resuelto a hacerlo. Miren, cuando el Señor Jesús quiere que una persona se retracte de pecar, en el caso de Judas, hace normalmente dos cosas el Señor. La primera, nos pone de cara contra el pecado, para que nosotros veamos bien que lo que pretendemos hacer, esto lo hizo con Judas, para que Judas viera bien de lo que él pensaba hacer, de lo que él se proponía hacer, era algo horrendo. De lo que Judas tenía ya determinado hacer, era algo horrible. Y pues hay pecados, hermanos, que nos arrastran en ocasiones de una manera así improvisada. De momento nosotros tenemos que dar una respuesta, una reacción de ya. Y muchas veces cuando esa respuesta, cuando esa situación implica un peligro para nosotros, de alguna manera, ya no digamos de perder la vida. Simple y sencillamente que de repente nos diga migración, ¿eres tú legal o ilegal? Podemos decirle para salvar de momento, cuando menos, no, si yo estoy bien, mamá, pero tengo mis papeles en fulana parte. Una reacción humana, así. Pero que después nos arrepentimos. ¿Es bueno tu seguro? ¿Es buena tu residencia? Y ante esa pregunta inminente nosotros podemos reaccionar y ser arrastrados por un pecado. Pero nos retractamos, nos arrepentimos, le pedimos perdón al Señor. Hermanos, pero hay otro pecado que es el pecado que cometió Judas.
Y es el más terrible de los pecados. Es el más letal. Es el pecado que se calcula. Es el pecado que se madura, que se planifica, que se hace a sangre fría y a toda conciencia, sabiendo las consecuencias. Y que a pesar de que el Señor Jesús de una manera clara nos pone de cara contra ese pecado para que nosotros veamos la ruina que se deja venir. Y de todas maneras nosotros, después de ver el amor del Señor que trata de impedirnos, que trata de estorbarnos, persistimos en llevarlo a cabo. Ese es el pecado calculador que cometió Judas. Y ese es el pecado calculador que una y otra vez se ha visto. Ya no voy a decirlo, mis hermanos. Si Mateo y los otros evangelistas no se anduvieron por las ramas en decir las palabras crudas, Mateo el publicano, Simón el cananista, el revolucionario, esa fue la clase de gente que Jesús llamó para el ministerio del apostolado. Él no se fue a las universidades, él no se fue a Jerusalén, a los líderes religiosos, a los conocedores de la ley. Él se fue por gente rústica, por gente común y corriente. Y cuando se comete ese tipo de pecado calculador y resuelto, a pesar de haber recibido con toda claridad la campanita de alerta del Señor, prácticamente estamos ante la última oportunidad que el Señor nos ha asignado. Y aún ahí nosotros estamos todavía, aquí Judas todavía estaba a tiempo de echarse para atrás de sus maquinaciones. Sí. Tú lo has dicho. La otra cosa que hace el Señor, dije primeramente, lo pone de cara a uno contra el pecado, cualquiera que sea. Aquí estábamos viendo que ya había fraguado el pecado de traición. Y cuando el Señor le dice, tú lo has dicho, Judas estaba ahí en el momento, en el último punto del camino en donde pudo haberse arrepentido y retractado. Pero Judas dijo, no lo menciona aquí Mateo, pero está implícito esta conducta de Judas. Judas dijo, yo voy a seguir adelante de todas maneras. Tal vez en su mente estaba el signo de pesos de aquellas 30 monedas de plata. Vamos a continuar, hermanos, porque ya lo que sigue ya no nos menciona Judas más adelante, al menos aquí. Ya después vamos a verlo en el contexto de este mismo capítulo, cuando lo arrestan al Señor en el huerto del Getsemaní. Pero vamos a dejar eso. Pero antes de ir allá, quiero que hagamos nosotros una exploración concienzuda con base en la actitud de Judas. ¿Qué fue lo que ocasionó que empezara a llevarse a cabo aquella diabólica metamorfosis espiritual dentro de Judas para que cambiara su postura para con el Señor? Esto es algo terrible, esto es algo diabólico. Después de que el Señor nos ha limpiado, nos ha perdonado, nos ha dado de su Santo Espíritu, nos ha llenado de gozo y de esa esperanza. Prácticamente hemos visto su gloria, prácticamente hemos visto por los ojos de la fe ese lugar celestial que nos está esperando. Y de pronto, de echar a la basura todo eso y empezar a cambiar la visión hacia el Señor Jesús, tienen que empezar a moverse por dentro circunstancias. Y eso es lo que veamos quiero que veamos acerca de Judas. Pero ya el tiempo se nos terminó, vamos a verlo en la próxima predicación. Y eso debe servirnos a nosotros, hermanos, también. Porque aquí y ahora y todos los días se están llevando a cabo este tipo de comportamientos
hermanos, hermanas bendecidas tan preciosamente por el Señor, de pronto se vuelven en contra. Sí, y ya las palabras del Señor, y ya todos sus intereses, todo lo que Él representa, ya no tiene ningún valor. Ahora lo que atrae es lo opuesto, el mundo. Y esto lo vamos a ver si el Señor lo concede en la próxima predicación, hermanos. Vamos a orar y que el Señor nos ayude, gloria a Dios, a guardar.